Simplemente nosotros estamos pidiendo que, a ver si se pueden tomar medidas o pueden haber algunos cambios en el hospital municipal por varias cosas. Primero porque cada vez que uno va a hacer un análisis de sangre, una radiografía, ecografía o lo que sea, te piden entre comillas colaboración. Colaboración de 30, 35, 20, 25 pesos, ahora me dijeron que son 45 pesos, me parece que es un hospital municipal y creo que no se debería cobrar primero. Pero bueno, ahora a partir de eso, ella, la mamá de mi hija, nos va a explicar cuál fue la situación de cuando fuimos la primera vez al hospital, que mi hija quedó internada con un cuadro de broncolitis. A las 3 semanas después volvió al hospital y bueno, y ahí empiezan todas las situaciones, las peripecias, donde terminamos nosotros en azul. Y también estamos agradecidos por un montón de cosas, o sea, agradecidos antes que también digan, porque lo escuchaban los muchachos que dijeron que habían ayudado a un montón de cosas, porque seguramente después van a decir que nos ayudaron. Yo lo único que recibí fueron 1.200 pesos para viajar a Azul, que fue lo único que recibí para viajar, me salía 450 pesos de viaje, de ida y 450 más de vuelta, me dieron los 1.200 pesos. Después a ella le mandaron, después de 11 días de estar allá en Azul, 2.000 pesos, y 6 días después, 1.000 pesos más, fueron 3.000 pesos. Entonces son 4.200 pesos entre los miembros de ellos. Simplemente eso, y bueno, después ahora vamos a explicar cuáles fueron las contestaciones que recibió, la atención que recibió y todo lo demás, que fue por lo que nosotros venimos acá y por lo que también escuchamos a montones de personas que también, o sea, reciben prácticamente las mismas atenciones o las mismas contestaciones o peores a veces. Hola, buenas noches, mi nombre es Brenda. Sí, lo que pasó fue que bueno, nosotros llevamos a la nena una madrugada a las 6 de la mañana, donde bueno, nos atendieron mal, el pediatra Muñoz, que voy a decir el nombre porque fue el que la atendió, me dice que no era nada urgente y que la nena tenía que esperar hasta las 8 de la mañana para hacerse una placa, porque él no podía llamar a la gente que venga antes. Bueno, esperamos hasta las 8 de la mañana, fuimos a que nos quisieron cobrar los 30 pesos, que me dijo, digo, yo no tengo, me dice, bueno, te lo voy a hacer porque viniste por guardia, si no, no me hacía la autorización para que yo le haga la placa a la nena. Bueno, esperamos ahí, la nena seguía con fiebre, tuve que pedir yo que venga un médico para que me la vea, porque no le bajaba la fiebre. Cuando entramos al neo, que le tomaron la temperatura, la nena estaba llegando a los 41 grados de fiebre y según el pediatra no era nada urgente. Bueno, me la internaron todo. Pasaron, tener que ir yo y pedirle que venga y que le tome la fiebre de la nena y que me contesten que no, que ya recién la habían visto, que cuando iban y le tomaban y la nena tenía fiebre. Después que cuando la llevé un domingo también con fiebre, antes de que me la internaran, un pediatra me contesta, yo le digo, si la nena no estaba para internar porque ya hacía 2 semanas y media que me habían dado de alta a la nena con un cuadro de bronquiolitis que había tenido. Me dice que no, que eso no era un hotel, que ellos no tenían gente porque tenían ganas. Entonces yo ahora le dije, yo no te estoy, o sea, no lo estoy obligando a que me interne la nena. Nadie le gusta tener una criatura internada, y menos con los 9 meses que tenía mi hija. Y me dice, bueno, mamá, vamos a calmarnos, nos hace esperar para ver si le bajaba la fiebre, no le bajaba. Me le da un baño de agua casi helada, me la manda a mi casa de vuelta, la nena estuvo todo el lunes bien, el martes, bueno, el lunes a la noche volvió otra vez con fiebre, él me dijo que tenía un catarro y una angina nomás la nena, que no, o sea, no tenía nada grave. Bueno, con él, ¿qué íbamos a hacer? O sea, si los médicos que saben te dicen eso, vos te quedas tranquila, porque la nena tenía un catarro y una angina. Cuando me vuelve a levantar fiebre, bueno, la llevo, me dice todo lo que me dice, queda internada. Pasan los días, las contestaciones que me hacían eran mal, me decían que bueno, que no, un ejemplo, me dice mi mamá, trata de no fumar por el bien de tu hija, yo trataba de no fumar, le digo, pero si vos me estás pidiendo a mí, le digo, las médicas, las enfermeras entraban todas con olor a cigarro, una de las cosas también. Después de pedir yo que le hagan una placa, porque a la niña le hicieron una placa el martes a la mañana y que salió un cuadro de neumonía. Y me dice que no, que ellos no le podían volver a hacer otra placa, eso fue un viernes. Me dice que no le podían volver a hacer otra placa porque ellos sabían lo que la nena tenía. Bueno, pasó que el sábado entra un médico de guardia, que es el apellido Conde, me dice que él veía que no estaban haciendo nada, porque la nena ya llevaba 5 días internada y me seguía levantando fiebre.
yo no veía mejoría porque la nena no tenía ánimo de nada. Bueno, me dice que tenían que hacer algo urgente ellos porque no veía resultado de que la nena tenía mejoría. Bueno, me dice, la nena estaba con una gotera de oxígeno, que ahí pasó a mascarita. Me dice que, bueno, que eso tenían que ver si ella mejoraba con eso, si no tenían que pasar a hacerle lo de una sondita que se metía por la nariz a la boca del estómago para que ella despidiera lo que tenía mocos o algo en la panza que le costaba respirar. Bueno, pasó que ya para domingo a la madrugada, la nena mejoró a la madrugada porque no se curaba bien, no tenía mejoría tampoco con la mascarita ni nada. Le vuelven a hacer una placa, me dicen que la neumonía estaba más ampliada, me dicen que por el cuadro de neumonía que tenía la nena y los síntomas que tenía podría llegar a ser la gripe A, o sea, el H1N1. Bueno, que se iba a empezar a hacer el tratamiento, que tenía que esperar, o sea, que los resultados sí tardaban unos cuantos días, pero que tenía que esperar. Bueno, ahí el domingo a la tarde vienen y me dicen que bueno, que iban a hacer lo de la sondita porque la nena no tenía mejoría, no mejoraba para nada. Ahí pasa que la llevan a hacer, que él igualmente me explicó, el médico ese conde me dijo que esto podría llegar a pasar, que la nena no mejorara, porque eso era como una invasión para el cuerpito de ellos, que lo podía llegar a rechazar. Bueno, cuando me van que le hacen lo de la sondita, viene el médico y me dice que no, que la nena no lo había tolerado, que tenía que ser trasladada allá, que iban a ver si encontraban un lugar, porque tampoco conseguían lugar, ya eran las 5 de la tarde, seguían las 8 de la noche y no conseguían lugar, hasta que bueno, me dicen que, bueno, que habían conseguido lugar en azul, pero que teníamos que esperar hasta el otro día a la mañana, a primera hora que se desocupara la cama. Ahí agarro y bueno, yo digo, pero si pasa algo, o sea, si a la madrugada a la nena le pasaba algo, ¿qué hacían ellos ahí? Entonces el médico, no me acuerdo qué médico fue, me contesta ahí, bueno, mamá, y nos arreglaremos con lo que tenemos. Esa fue la contestación del médico. Porque ahí cuando pasó eso, aparecieron un montón de pediatras, aparecieron todos. Pasa rato que viene el médico que me había dicho que, o sea, tenía que ser la trasladada, y él agarra y me dice que bueno, que él había tomado esa decisión porque él no tenía, dice, si la nena te desmejora, yo no tengo la herramienta acá, o sea, lo material para, o sea, si pasaba algo grave a la madrugada, ¿qué hacían ellos con la criatura ahí? Yo no me puedo arriesgar y decir, dejate una criatura acá de 9 meses si no tengo la herramienta. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos otra decisión, no podemos pasar por arriba de ellos. Que bueno, tuvimos que esperar, que por suerte la nena tuvo un aparte esa noche, que pasó la noche tranquila, bien. A la mañana me dicen que bueno, la iban a derivar, que viene el Muñoz, que fue el que me acompañó, el mismo que me dijo que no tenía nada grave la nena, que me dijo, yo ahora le dije, le digo, viste, le digo que no era nada grave, por una placa que él me hizo esperar 2 horas, con una criatura de 9 meses y tenía 41 grados de fiebre. Me dice que no podía venir así la gente antes a trabajar. Esa fue la contestación de él. Cuando llegamos allá, que llegamos 1:00 de la tarde, la nena entra a terapia, ahí nomás, y yo no la vi más hasta las 8 de la noche. No supe más nada, encima yo sola viajé porque no tenía apoyo o sea, sí de mi familia, pero desde acá. Nadie no se preocupó nada, nadie me llamó, nadie, ni el intendente, que cuando estábamos allá yo le mandé 2 mensajes para que me llamara por todas las cosas que habían salido a hablar. Cuando ella le manda el mensaje al intendente fue por el hecho de que cuando nosotros nos dan el parte médico de la nena, primero al segundo día le tuvieron que hacer una neumotórax en el costado de la nena porque tenía el pulmón ya muy lastimado, o sea, lo tenía muy delicado y al ponerle el respirador fuerte, eso podía hacer que se le podía hacer lastimar el pulmoncito. Bueno, esto pasa, la nena sigue con el respirador, necesitaba el respirador porque ella por sus propios medios no podía respirar. Cuando nosotros llegamos allá nos dicen que obviamente ellos veían que podía ser un cuadro de gripe A, por eso se trató, o sea, ya estaba tratado, la empezaron a tratar, el primer día que llegó la empezaron a tratar, o sea, fue tratada la nena contra la gripe A. A los 11-12 días más o menos que llegan los resultados, porque nos dijeron acá que tardaban a llegar los resultados de la gripe A para que diera positivo, a nosotros, bueno, nos dan el parte médico
de que la nena había padecido gripe A, pero que ya estaba tratada. Nosotros nos enteramos a las 7:30 de la tarde. A las 7 más o menos de la tarde ya habían llamado, nos dicen de allá de Azul, nos dicen que habían llamado acá al hospital de Chacabuco para avisar que había habido un caso de gripe A, como para que yo vaya sabiendo, para prevenir. Cuando yo llamo a mis familiares para avisar que mi hija había padecido un caso de gripe A, o sea que ya estaba tratado, me dicen que ya hacía una semana que se estaba hablando del hospital. Y el mismo día que nos dan el parte médico, a ella la llaman, le mandan mensaje diciendo que se estaba comentando desde el hospital que mi hija padecía gripe A. Nosotros lo que vamos, me parece que de repente, antes que nos den el parte médico a nosotros, que ya lo supiera todo el mundo, primero que tenemos familiares. O sea, yo pregunté 2 veces, a la médica le pregunto, ¿pero que tiene gripe A? Porque dicen gripe A, como sabemos que todos los casos que hubo, los casos que hay, todos los fallecimientos que han habido y todo, uno que no es médico, te dice gripe A, uno se asusta. Entonces digo, ¿me podés explicar? Me dice, no, la nena ya está tratada contra la gripe A. Hay que ver qué secuelas le pueden haber quedado después de haber padecido el cuadro de gripe A. Ahí es donde, bueno, uno se tranquiliza, pero, o sea, y llama a sus familiares, yo llamo a mis familiares, llamamos a nuestros familiares para explicar que la nena había padecido, pero salieron diciendo que, bueno, que la nena tenía gripe A, que salió de adentro del hospital. Nosotros sabemos